Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Dios les bendiga. Estamos iniciando Fieles e Idóneos. En la sesión pasada iniciamos con panorama bíblico. En esta primera parte tuvimos la oportunidad de ver la introducción a este apasionante tema que tiene que ver con los temas más relevantes e importantes que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Estuvimos viendo la introducción y analizando algunos conceptos referentes a los temas bíblicos, entre ellos los autores que hicieron parte de escribir los libros de la Biblia. Vimos las dos grandes divisiones que componen los 66 libros de la Biblia. También tuvimos la oportunidad de abordar brevemente eh, esos idiomas en los que se escribieron las Sagradas Escrituras. En esta segunda parte o sección, pues continuaremos adelante con todo lo que tiene que ver con ese panorama bíblico. Sabemos que la Biblia contiene la mente y el conocimiento de Dios, que como seres humanos estamos limitados y sería imposible conocer a cabalidad completamente la mente y el conocimiento de Dios. Y por eso lo que pues hoy podemos hacer, teniendo todo ese previo conocimiento de los 66 libros que contiene nuestra Biblia, hacer un panorama, es decir, un análisis eh, superficial, pero a la vez claro y que nos va a servir para nuestro crecimiento espiritual y conocimiento de las verdades divinas. Así que nuevamente le doy la bienvenida, espero que sea de mucha bendición, que sea de edificación para su vida, que pueda aprender con nosotros y siempre lo hacemos en un lenguaje sencillo, elemental, de manera que todos lo podamos entender. Quiero iniciar entonces, eh, pues haciendo un breve recuento, un breve resumen de lo que estuvimos mirando la sección pasada. Vimos, por ejemplo, que la palabra Biblia como tal no la encontramos en los ejemplares que nosotros tenemos, pero que la palabra Biblia sí proviene de un vocablo griego que significa libros. Sabemos de antemano que la Biblia contiene 66 libros en total, pero también vimos que la Biblia es la revelación de Dios, nos permite conocer a Dios, acercarnos a Dios, entender el propósito de Dios y al mismo tiempo vimos que la Biblia es una unidad, pese a sus diversos autores y a ese largo periodo de tiempo, extenso tiempo, donde se escribió cada libro. Ahí vemos, por ejemplo, eh, las diferentes definiciones que encontramos respecto a lo que es la Biblia. También vimos cuál era el propósito de la Biblia y el más importante es que la redención del hombre, la salvación del hombre, es el tema más relevante a lo largo de los 66 libros de las Sagradas Escrituras y que se cumple en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que hablábamos un poco que la Biblia contiene un mensaje cristocéntrico, es decir, se centra, apunta, señala hacia Cristo y su obra redentora. Pudiéramos decir que el Antiguo Testamento es la base, es el inicio de todo, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo aquello
que el Antiguo Testamento prometió. Eventos como la salida del pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud, hacen referencia hoy a la liberación de el hombre, la mujer cautiva, atado, preso en sus delitos, pecados, pero que es liberado por la mano poderosa de Dios, como los sacrificios que representan a Cristo, el derramamiento de sangre. Todo esto hace alusión a esa hora perfecta que se cumple, reitero, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Biblia es un mensaje con un contenido cristocéntrico. Ahora, tuvimos también la oportunidad de ver las dos grandes divisiones de la Biblia, Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, y Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, para un total de 66 libros. Tendremos la oportunidad en una de nuestras secciones de abordar un poco más respecto a esta estructura, a esta división, a sus temas principales y también a analizar un poco respecto a cada libro. También es importante, cabe resaltar de qué manera se escribieron los libros de la Biblia. Estuvimos analizando que es una revelación de parte de Dios, la inspiración de Dios en estos hombres que Dios utilizó, pero que Pedro los llama hombres santos, inspirados por Dios, que pues nos dejaron toda esa riqueza de la que hoy podemos disfrutar cuando nos acercamos a cualquier libro de las Sagradas Escrituras. No nos quepa duda de que los 66 libros de las Sagradas Escrituras, palabra por palabra, verso por verso, renglón por renglón, son una inspiración de parte de Dios. Hablábamos un poco respecto al concepto de que la Biblia es divino-humana. ¿Por qué razón? Porque Dios inspira al hombre, a la parte humana, para que relate, escriba, deje testimonio del propósito y de la voluntad de Dios. Entonces, interviene la parte divina, pero también está el factor humano. Algo que se me pasaba por alto ayer es que respecto a la revelación divina, a la inspiración en estos hombres en los que Dios pone ese soplo, ese hálito de vida, esa inspiración, no anula las capacidades humanas de aquellos escritores, no anula su personalidad, su manera de ser, su estilo. Cada uno de estos hombres que escribieron los libros de las Sagradas Escrituras tenían una personalidad diferente uno de otro, vivieron en contextos y en épocas diferentes, así que Dios no anula esa parte, sino que es lo contrario, Dios usa esa capacidad del hombre, obviamente, como estoy refiriéndome hace un momento, es la inspiración de Dios en el hombre para poder transmitir las verdades reveladas que hoy tenemos contenidas en los 66 libros de nuestras Biblias. También, amados, estuvimos viendo los tres principales idiomas originales en los que se escribieron las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, los manuscritos, copias que se tienen antiguos, pues todos son relatados, escritos en el idioma hebreo, el idioma por excelencia del pueblo judío, de la nación judía, un idioma que procede de las lenguas semitas, muy antiguo, y que pues fue la base, el medio a través del cual se escribieron la mayoría de los 39 libros del Antiguo Testamento.
Vimos también que el arameo, que es una mezcla entre lo que hablaban los judíos que fueron transportados a Babilonia, con esa lengua o lenguaje o con esa forma de expresión de este reino babilónico y de estas tierras, cuando regresan a nuevamente a su tierra natal después del destierro de 70 años, pues hay una mezcla en ese lenguaje y lo que se habla es un arameo, pero mezclado. Y encontramos, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel algunos apartes escritos en arameo, no es mucho lo que se encuentra, pero es menester resaltarlo. Y finalmente venimos al Nuevo Testamento y encontramos que el Nuevo Testamento, sus 27 libros están escritos en el idioma griego, el griego koiné, el griego del pueblo, el idioma común que se hablaba en las plazas, que se hablaba en los mercados y que es el idioma base donde se escriben los 27 libros del Nuevo Testamento. Vimos que la Biblia fue escrita alrededor de un periodo entre 1300 y 1400 años por algo así, más o menos 40 autores diferentes, diferentes épocas, contextos, pero que la Biblia no pierde su finalidad, su propósito, y es una unidad armónica. Cada libro conecta, cada libro está en armonía con todo lo que tiene que ver el contexto de el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar, a ir profundizando un poco más, entrando un poco más en el tema de lo que tiene que ver con Antiguo Testamento. Quiero definir qué es el Antiguo Testamento, qué contiene, cuál es el relato de esos primeros 39 libros. Y así de manera sencilla, para que lo entendamos un poco, el Antiguo Testamento es la historia del inicio de la creación del hombre, pero también de un pueblo escogido como es el pueblo o la nación de Israel, la nación judía, que viene de la descendencia de Abraham. Podemos decir también que el Antiguo Testamento es una historia de redención que establece el fundamento para el cumplimiento del Nuevo Testamento. Todo lo que encontramos en las Sagradas Escrituras debemos entender que es una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios inmediatamente no reveló todo en los primeros libros, sino que paulatinamente, a medida que se fueron cumpliendo los tiempos, Dios fue trayendo esa revelación, inspirando a estos hombres para dejar esos relatos tan importantes que hoy nos sirven como apoyo, como consuelo y como ejemplo de inspiración. Entonces el Antiguo Testamento lo que hace es señalar el camino y el cumplimiento a todo lo que será el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento señala hacia adelante, a futuro. Y el Nuevo Testamento señala hacia la historia que es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, el evento central de toda la historia es la venida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esa primera división grande que analizamos ayer y que continuamos analizando hoy, llamada Antiguo Testamento, compuesta por 39 libros, tiene la siguiente estructura. Los primeros 5 libros se llaman o se conocen como Pentateuco, que es una palabra griega que se utiliza para hacer alusión a 5 rollos o estuches, y esos 5 libros son el Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio. También se le conoce a estos primeros 5 libros como la Ley de Moisés o la Torá. Luego encontramos una estructura compuesta por 12 libros que nosotros llamamos o conocemos como libros históricos, y es la continuación de el inicio de esa historia que encontramos en el capítulo 12 de Génesis, donde hace referencia a Abraham, el fundador del pueblo o la nación de Israel. Nación o pueblo con la que Dios hace un pacto. Por eso se conocen estos primeros 39 libros como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, porque tiene que ver con el pacto que Dios hace con la nación de Israel. Luego encontramos los 5 libros de poesía. Ya estaremos deteniéndonos un poco para analizar el contenido de cada uno de ellos. Estos 5 libros de poesía que nosotros tenemos son de inspiración, nos han enseñado a orar, a cantar, a inspirarnos en esos momentos donde derramamos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón en la presencia de Dios, en oración, en ese tiempo devocional. Allí encontramos libros como el libro de Job, que es un libro poético. Quiero aclarar un poco que la estructura de estos libros poéticos es muy diferente a la poesía que comúnmente conocemos en nuestra cultura. La poesía hebrea tiene una estructura diferente a la poesía que nosotros conocemos comúnmente. Luego abordamos la estructura de los profetas, que se dividen en profetas mayores, son 5, y encontramos 12 profetas menores. Ahí usted y yo encontramos todos los 39 libros en esa primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Quiero repetirle los libros, los primeros 39 libros, me parece esencial. Le invito además para que se esfuerce, y a aquellos que no se saben de memoria los 39 libros del Antiguo Testamento, sea este un reto para que usted se los aprenda. Yo siempre digo que la Biblia para el cristiano es la herramienta fundamental, principal. Así que qué más importante y valioso para un buen obrero que no solamente conozca su herramienta, sino que también la sepa manejar. Entonces voy a ir pasando por cada una de las 5 estructuras que ya mencionamos, y voy a decir los libros que la componen. En la primera parte encontramos el Pentateuco, la ley o la Torá, y está compuesta por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego encontramos los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, primer libro y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahí están los 12 libros históricos. Vamos a los libros poéticos. Inician con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares. Abordamos ahora los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego vamos a los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué le parece? Está fácil de aprender, ¿verdad? Bueno, pues le motivo para que usted se disponga, para que usted haya en su corazón
tenga ese deseo, lo cultive, lo mantenga de aprenderse estos libros de memoria. Ahí está, mire, los libros de la ley. Vamos a familiarizarnos un poco más para ir finalizando ya esta segunda parte de esa descripción de las divisiones del Antiguo Testamento. Eso nos permitirá familiarizarnos de una manera más sencilla, tener un panorama claro del contenido de los libros, y los vamos a resumir así. Decía que se denominan o se conocen los primeros 5 libros como el Pentateuco, la Ley o la Torá. Son escritos por Moisés. La autoría de estos primeros 5, siempre en la tradición cristiana, judía, de algún sector, se conocen como los libros o escritos de Moisés. Allí se narra la historia del hombre, la caída del hombre, eventos como el diluvio, la torre de Babel, el desarrollo de Israel como nación, la promulgación de la ley, las instrucciones de Dios para su pueblo Israel. Luego avanzamos hacia los libros históricos y, como les decía, es la continuación de ese pueblo que sale de Egipto, va al desierto, allí está durante 40 años, finalmente están allí en Deuteronomio, cerca a los llanos de Moab, a punto de ingresar nuevamente, y lo que hace Moisés es, desde una perspectiva muy pastoral, recordarle y enseñarle nuevamente la ley promulgada al pueblo que iba a entrar a poseer la tierra prometida. Entonces, esos 12 libros históricos abarcan desde el ingreso a la tierra prometida, que lo encontramos en el libro de Josué, hasta el retorno de el cautiverio en Babilonia, que lo vemos cumplido en los libros de Esdras y de Nehemías. También encontramos en los libros de historia los apasionantes relatos de los libros de los reyes, sus historias, caídas, victorias. Encontramos la época de oro de Israel bajo el reinado de Salomón, alguna parte de David, el fracaso como el del rey Saúl y muchos reyes más, la división del reino de Israel que lastimosamente sufre esa ruptura, y 10 tribus, las 10 tribus del norte se llaman Israel a partir de ese momento, y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se conocen como Judá o el reino del sur. Luego encontramos los libros de poesía o también de sabiduría. Algún sector del judaísmo los conocen, los abordan como libros de sabiduría, porque precisamente enseñan la manera cómo vivir y enfrentar los diferentes asuntos de la vida cotidiana, secular, cómo desde ese temor, desde esa perspectiva de la moral, de los valores, se pueden enfrentar las diferentes situaciones de la vida honrando a Dios. Se denominan así porque, les decía, son poesía judía, que es parte de la cultura del pueblo de Dios. Luego vamos a los profetas mayores, y se llaman así no porque en una escala de valores de pronto fuesen más que otros, sino porque el periodo de su labor, de su ministerio, se debió a un espacio de tiempo muy amplio, prolongado, como en el caso de Isaías, como el caso de Jeremías. En el caso de Isaías, algunos historiadores hablan que ese ministerio fue más allá de 30, 40 años. Entonces, por eso se denominan estos primeros 5 profetas mayores, por la extensión o duración de su ministerio. Luego hallamos los 12 profetas menores,
que Dios levanta y utiliza estratégicamente en la historia de Israel. ¿Cuál es el propósito de los profetas, tanto de los mayores como los menores? Hacer una advertencia, hacer una amonestación al pueblo, hacer un llamado al pueblo para que se vuelva de su mal camino y retornen a Dios. Vemos a lo largo de todos estos libros de los profetas cómo la nación fue en detrimento, como dice Jeremías, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron muchos años los que el Señor envió una y otra vez a sus siervos los profetas, pero el pueblo decidió tomar el camino de la desobediencia y la rebeldía, cosa que no fue la mejor decisión. Entonces, hay un periodo de tiempo que quiero más adelante, puede ser en la siguiente sección, tratar, y es los años de silencio. Algunos lo llaman o lo conocen como el túnel del silencio, el periodo intertestamentario. Y quiero, eh, para ir finalizando con este periodo que vamos a ver más adelante, ¿por qué se le llama así? ¿Por qué se conoce el periodo intertestamentario, los años de silencio, el túnel del silencio? Porque cuando termina Malaquías, hasta la venida de Jesús, o más bien hasta el libro del Evangelio de Mateo, que ya es el inicio del Nuevo Testamento, hay un periodo de por lo menos 400 años donde no hay revelación como tal. Es decir, no hay profetas como en el Antiguo Testamento o como en el Nuevo Testamento la voz de Juan el Bautista o la predicación y enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, por esta causa se denominan los años de silencio, que terminan con la llegada de Juan el Bautista, y ahí vamos a ver un poco respecto a los libros apócrifos o deuterocanónicos, como algunos los llaman, que se encuentran contenidos en algunas Biblias y que pues seguramente muchos de nosotros tenemos inquietud respecto a estos libros. ¿Por qué no tenemos esos libros contenidos en nuestras Biblias? Algunos dicen las Biblias católicas tienen más libros, es verdad, porque están incluidos estos libros que conocemos como los libros apócrifos. Entonces vamos a ahondar, a profundizar, a mirar un poco respecto también a este periodo y a estos libros. Entonces no quiero adelantarme para que quede ahí como una expectativa para cada uno de nosotros. Bueno, y finalmente quiero agradecerle de verdad a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que participan, que están activos en nuestro canal. Recuerde que esto es Fieles e Idóneos. Es un medio a través del cual tratamos los asuntos cotidianos seculares desde la perspectiva, de la óptica bíblica, desde los principios de la palabra de Dios. Y obviamente tenemos espacios como estos de aprender respecto a las Sagradas Escrituras, a la parte doctrinal. Abordamos los temas familiares, crianza de los hijos, de la familia, del hogar, del matrimonio, entre otros. Yo creo que la vida en el Señor es una vida bella y pues que las Sagradas Escrituras son una base preciosa, poderosa, amplia para tratar todos y cada uno de estos temas. Recuerde que estuvo con ustedes el pastor Carlos Andrés Henao. Me despido de ustedes agradeciéndoles hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga.